Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo está el pueblo de Dios en el día de hoy? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Bendito y alabado el Señor. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, una realidad acerca del ser humano es que en muchas ocasiones nosotros tendemos a demostrar múltiples personalidades. Y algunos me están mirando un poco raro. ¿Cómo, pastor? Bueno, con esto yo no estoy diciendo que sufrimos de una enfermedad psicológica. Pero cuando reflexionamos en nuestra vida, yo diría que la mayoría de nosotros, si no todos, vamos a descubrir que nuestra personalidad o conducta tiende a cambiar según el ambiente en el que nos encontremos. Por ejemplo, cuando nos encontramos en reuniones sociales, actuamos de cierta manera. Actuamos según actúan los que nos rodean, compartimos con cosas que quizás nunca hacemos, solo para no ser visto como una persona que fuera del grupo, ¿no? O sobresalientes, extrañas en comparación al resto del grupo. Cuando nos encontramos en reuniones familiares, también actuamos de otra manera. Nos sentimos tan cómodos entre la familia que quizás compartimos con aquellos que no son creyentes y que hacen cosas que no necesariamente son agradables, pero compartimos, pues estamos entre familia, estamos cómodos, estamos bien, a pesar de que estas cosas ya no formen parte de nuestra vida. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de reuniones y o eventos donde compartimos y interactuamos con otros cristianos. Durante este tiempo, cuando nos examinamos de manera detallada y honesta, la mayoría de nosotros vamos a encontrar que también actuamos de manera diferente. Nos medimos con lo que vamos a decir. Tratamos de no decir una cosa que salga mal, algún dicho quizás del mundo, cosas así, ¿no? Tratamos de medirnos y por supuesto si se reúnen con un pastor o una persona de esto, entonces cuando quieres demostrarle todo lo que has aprendido acerca de la Biblia en los últimos 20 años de tu vida. Se lo puedo decir por experiencia propia. Yo me imagino que es como le pasa a los médicos, que cuando las personas se encuentran con un médico en un grupo y saben que es médico, lo primero que van es a que le den un diagnóstico de algo. No sé si ustedes han oído esas cosas, ¿verdad? Y es lo mismo sucede con los pastores, que los cristianos tratan de impresionar al pastor. No, porque usted sabe que cuando Gedeón hizo esto, ¿no? Y no se acuerda que Moisés cuando levantaba las manos, y les digo porque me ha sucedido a mí. Y cuando estamos en medio de aquellos que no son creyentes, que no saben nada de Dios, que no están interesados en eso, raramente surge Dios en la conversación. Raramente. Sino que hablamos de eventos políticos, hablamos de las cosas sociales, hablamos de las películas, del cine, de los autos de últimos años, cualquier cosa, menos Dios. No se menciona a Dios para nada. Como les dije, demostramos diferentes personalidades de acuerdo a nuestro ambiente. Y quizás algunos estén pensando, bueno, pastor, pero yo soy igual para todo, así que yo no cambio, yo soy igual para todo. Pero si piensas de esta manera, siento decirte que solo te estás engañando a ti mismo. Porque todos, sin excepción de unos, demostramos diferentes personalidades según nuestro ambiente. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque no siempre estamos dispuestos a levantar nuestra voz en oposición en cosas que sabemos que van contra Dios. No siempre levantamos nuestra voz para declarar la verdad de Dios. No siempre estamos dispuestos a ser señalados como, oye, qué extraño es esa persona. ¿Tuviste? No, ese es un fanático, ese es un loco. No siempre estamos dispuestos a hacer estas cosas, sino que nos adaptamos al ambiente y demostramos personalidades múltiples.
múltiples. Así que ahora debemos examinarnos y preguntarnos, ¿por qué sufrimos de personalidades múltiples? Debemos preguntarnos algo aún más importante aún. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para dejar de demostrar esta condición tan peligrosa de personalidades múltiples en nuestra vida? Así que para encontrar la respuesta a estas dos preguntas, vamos a pasar ahora a un acontecimiento histórico que nos va a demostrar exactamente lo que tenemos que hacer. Y quiero que pasen conmigo ahora a Éxodos 34, del 29 al 35. Éxodo 34, del 29 al 35. Amén. Y la palabra de Dios nos dice así. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con todas las tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hablaba con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés os llamó, y Aarón y a todos los príncipes de la congregación volvieron a él. Y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo, decía a los hijos de Israel lo que era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro, hasta que entraba a hablar con Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos encuentran la respuesta aquí? Todavía no lo han visto, ¿verdad? Bueno, vamos a analizar esto brevemente. Vamos a examinar dos puntos bien breves de historia que nos van a ayudar a entender el mensaje que el Señor tiene para nosotros. Amén. Y ahora, el primer punto es que en los versículos que estamos estudiando hoy constituyen parte del pacto renovado que Dios hizo con su pueblo. Y el segundo punto es que Dios tuvo que hacer un pacto renovado porque ellos habían roto el primero. La primera vez que Moisés subió al monte Sinaí para recibir el pacto de Dios, el pueblo se rebeló contra Dios por completo. Hicieron un becerro, le ofrecieron holocausto y dijeron, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Esta fue la primera vez que Moisés subió a hablar, amén, con el Señor. Y estos son los únicos dos puntos que quiero que entiendan bien, que son importantes. ¿Y por qué les mencioné esto tan brevemente? Bueno, hermanos, la razón es porque en estos dos detalles encontramos muy bien reflexionado las múltiples personalidades de las que les estoy predicando en el día de hoy. Pastor, no veo eso que usted me está diciendo. Bueno, vamos a pensar en esto por un momento. Vamos a analizar un poquitico lo que hemos visto aquí, lo que hemos leído aquí. Porque cuando hacemos esto se nos hace fácil ver que mientras Moisés estaba entre el pueblo, ellos se comportaban de una manera. Amén. Sin embargo, en cuanto Moisés se les perdió de vista por un tiempecito, ¿qué hicieron? Algo completamente opuesto. Ellos se revirtieron a su antigua manera de ser y que se rebelaron contra el Señor. ¿Qué les quiero decir con esto? Hermanos, el punto principal que deseo hacer con esto es que si esto le sucedió al pueblo de Dios de ese entonces, si esto le sucedió
a ese pueblo que experimentó su presencia de día en columna de nube y de noche en columna de fuego, que vieron la presencia de Dios, ¿cómo no nos va a pasar a nosotros que creemos en Dios solo por fe? Porque muchas personas están convencidas, no, yo no soy así, no, yo no. Examínate. Si esto le pasó al pueblo que vio a Dios, que sintió su presencia, ¿cómo no te va a pasar a ti? ¿Cómo no te va a pasar a ti? ¿Me están entendiendo? Vamos a continuar ahora entonces con nuestro estudio. ¿Por qué sufrimos de personalidades múltiples? La primera pregunta. La respuesta la encontramos aquí cuando leemos. Y aconteció que descendió Moisés al monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. ¿Y por qué digo que aquí encontramos la respuesta a nuestra primera pregunta? Hermanos, lo digo porque aquí vemos que se nos dice que Aarón y el resto del pueblo tuvieron ¿qué? Dice, tuvieron miedo de acercarse a él. En otras palabras, ellos rechazaron a Moisés de cierta manera. ¿Y por qué le rechazaron? Moisés fue rechazado porque ahora él lucía pero muy diferente. Así que dile que tienes a tu lado, la piel de su rostro era resplandeciente. Y yo quiero que nos imaginemos esto, que de buenas a primeras estemos viendo a uno de nuestros hermanos y que de buena a primera la piel aparezca como un bombillo encendido. Quiero que imaginemos esto. Si de buena una cosa resplandeciente, una cosa. Hermanos, pero la realidad es que cuando aceptamos al Señor y hacemos un compromiso genuino con Dios, nosotros somos completamente transformados tal como Moisés. Pero si los que aún viven en el mundo no pueden ver este cambio en nosotros, esto es una buena indicación de que en realidad no hemos hecho un compromiso genuino con Dios y que un cambio no ha ocurrido en nuestra vida, ya que nuestra fe tiene que ser acompañada ¿por qué? Por obras, porque la fe sin obras es muerta. Si decimos que somos cristianos, toda nuestra manera de ser tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque tenemos que actuar de la manera que agrade a Dios. Tenemos que comportarnos y obrar de la manera que refleje el amor, misericordia y poder de Dios en todo momento. Porque como les dije, la fe sin obras es muerta. Así que despierta que tienes atrás y le oye, permite que tu fe brille. Nuestra fe tiene que brillar. Una cosa que encontré bien interesante en estos versículos es que aquí se nos dice que no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. No lo sabía, ¿no? Para él era todo normal, no lo sabía. Y la mayoría del pueblo de Dios no se ha dado cuenta que nosotros somos la luz del mundo. Nosotros somos la luz del mundo. Y nuestro espíritu brilla en este mundo de tinieblas. Dile que tienes al lado, tu espíritu brilla. Pero cuando demostramos múltiples personalidades, lo que estamos haciendo es esconder esa luz que ahora resplandece en nosotros. En otras palabras, escondemos el resplandor de su infinito amor, gracia y misericordia. Y la realidad es que el error más grande y peligroso que los cristianos podemos cometer
es conocer la palabra de Dios e ignorarla. ¿Cuántos conocen aquí la palabra de Dios? No me levante nadie la mano. ¿Cuántos las ignoran? Todos conocemos la palabra de Dios, pero en muchas ocasiones la ignoramos. ¿Y qué sucede? Que no actuamos y nos comportamos según Dios quiere que actuemos en todo momento. Y actuar de esta manera o no actuar según la palabra de Dios es el error más grave y peligroso que podemos cometer. Porque de actuar de esta manera, entonces nos convertimos en personas iguales al pueblo de antigüedad. Nos convertimos en personas rebeldes y tercas. Tercas. ¿Por qué? Porque no queremos oír lo que nos dice la palabra de Dios. No queremos aceptar lo que nos dice la palabra de Dios. No estamos dispuestos a cambiar según la palabra de Dios. Y esto es algo que tenemos que evitar en todo momento. Evitar en todo momento. Evitar que esto suceda en nuestra vida. Como fieles seguidores del Señor tenemos que esforzarnos para que la luz del Señor resplandezca con intensidad en todo momento de nuestra vida. Y fíjense bien que les dije esforzarnos. ¿Y por qué les digo esforzarnos? Digo esto porque permanecer firmes en la palabra de Dios y fieles al Señor toma esfuerzo. Como he dicho en numerosas ocasiones, ser cristiano no es fácil. No es fácil. Muchas personas piensan, no, porque yo soy cristiano, yo acepté al Señor y ya, no. No es fácil, ser cristiano no es fácil. Y no es fácil porque a pesar de que nosotros nos proponemos hacer las cosas debidamente. ¿Cuántos dicen que se proponen hacer las cosas debidamente? No, de mañana en adelante, no, de hoy en adelante, no. Y nos proponemos en nuestra mente hacer las cosas debidamente, correctamente, según Dios. Pero la carne es débil. Y a diario tenemos batallas contra ella. Hermanos, pero no obstante lo difícil que pueda ser la batalla, tenemos que esforzarnos para que la luz de Cristo resplandezca en nosotros en todo momento. Esforzarnos para que el resplandor del Señor brille con intensidad en todo momento. Porque este es el área más importante de nuestra vida. ¿Por qué es el área más importante de nuestra vida? ¿Por qué digo esto? Lo digo, hermanos, porque este es el área donde Dios va a usarnos para atraer a otros a su reino. Acuérdense que las personas se fijan más en lo que tú haces que en lo que tú dices. Y este es el área que Dios usa para atraer a otros al reino. Así que despierta que tienes al lado de hoy, esfuérzate para que tu luz brille. Y muchos tienen un bombillo de 15 watts, otro de 25, otro de 50. No, pero el de nosotros tiene que ser de 1000. De 1000. Con nuestro estudio examinemos ahora la segunda pregunta. ¿Qué tenemos que hacer para eliminar esta condición tan peligrosa de nuestra vida? Bueno, la respuesta a esta pregunta la encontramos aquí cuando leemos. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, presten atención, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. ¿Qué debemos hacer para eliminar las personalidades múltiples de nuestra vida? Para eliminar las personalidades múltiples de nuestra vida, tenemos que quitarnos el velo. Despierta que tienes al lado y le quítate el velo. ¿Qué es eso, pastor? ¿Qué me está diciendo usted con esto, pastor? ¿Qué velo? Yo no tengo puesto velo, pastor. Bueno, aquí vemos que se nos dice así.
Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. ¿Pero qué significa esto? Bueno, ¿por qué cubría Moisés su rostro mientras estaba en el pueblo? Algunos dicen que fue porque ellos le tenían miedo, ya que como hemos visto, cuando Moisés bajó del monte, su rostro resplandecía y ellos tuvieron miedo de acercarse a él. Pero la razón exacta por la que Moisés cubría su rostro es desconocida. Hay diferentes teologías referentes a esto. Algunos teólogos piensan que la razón fue porque el resplandor de su rostro disminuía con el tiempo y esto era algo que el pueblo de Dios no quería ver o no deseaba ver y que aumentaba cuando entraba a verle a él. Pero esto es una estipulación y está basada primariamente en cuando Moisés entraba a hablar con Dios. Y una vez que salía, la palabra nos dice que al mirar los hijos del rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Pero también debemos notar que existen otras especulaciones teológicas que declaran que todo esto no es más nada que una reflexión de lo que sería en el futuro, o sea que la ley sería reemplazada por Jesucristo. Pero la razón exacta es desconocida, amén, es completamente desconocida. Pero ahora vamos a examinar esto desde un punto metafórico. ¿Qué representa esto para nosotros? ¿Qué representa? Bueno, metafóricamente hablando, para nosotros el velo es de la manera que actuamos y nos comportamos afuera de las puertas de la iglesia. En otras palabras, el velo son todas esas cosas que hacemos que parcialmente encubre o completamente cubre nuestra fe. Y no cabe duda que todos aquí nos identificamos como cristianos. ¿Amén? ¿Cuántos se identifican como cristianos? 2 o 3 nada más, eso es bueno. No cabe duda en que todos los que nos conocen saben muy bien que somos cristianos. Y si no lo saben, por favor vengan a hablar conmigo después. Pero todos los que nos conocen saben que somos cristianos. Pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué están viendo ellos en nosotros? Cuando nos miran, ¿qué están viendo ellos en nosotros? ¿Pueden ellos ver nuestro rostro? Es decir, nuestra fe, sin obstrucción, o lo están viendo completamente distorsionado detrás de una capa de pecado. ¿Pueden ellos ver el brillar del amor, misericordia y gracia de Jesucristo claramente? ¿O están viendo hipocresía, religión y rebeldía? ¿Qué ven aquellos que nos rodean cuando salimos de las puertas de las iglesias? Hermanos, yo sé que cuando llegamos a la iglesia, congregación, todos entramos ante su presencia completamente descubiertos. ¿Qué hacía Moisés? Moisés se quitaba el velo para entrar ante la presencia del Señor. Y yo sé que todos aquí entramos completamente descubiertos ante la presencia de Dios. Venimos con un corazón dispuesto a aceptar, a alabar, a escuchar su palabra. Todos entramos con un corazón dispuesto a alabar y a bendecir su santo nombre. Todos entramos con un corazón dispuesto a entrar en comunión con Dios. Amén. Y con nuestros hermanos. También sé que todos recibimos y salimos completamente bendecidos por Dios. ¿Cuántos reciben bendición en este lugar? ¿Cómo recibimos bendición? A través de la palabra de Dios, a través de las alabanzas, a través de todo lo que hacemos en este lugar, las oraciones. Recibimos bendición tras bendición tras bendición. Así que salimos de aquí completamente bendecidos. Sé que salimos de aquí completamente renovados y fortalecidos en el Espíritu. ¿Cuántos han entrado en este lugar cargados y trabajados y llenos de angustia y de dolores? Y cuando entramos por esa puerta es como si se nos levantara un peso de 4,000 libras de nuestros hombros.
Porque todos tenemos problemas en los trabajos, en las escuelas, en todos los lugares, como mencionaba Juan. Pero cuando entramos por esas puertas, somos liberados de esa carga. Somos bendecidos. Cuando salimos por esas puertas, salimos brillando. Brillando. Pero, ¿pueden aquellos que te rodean ver ese resplandor de Dios? ¿Pueden aquellos que te rodean ver esa luz que brilla? Y si no lo pueden ver, entonces debes preguntarte, ¿qué velo te estás poniendo? ¿Qué velo encubre tu fe? ¿Qué velo encubre la luz que Dios ha puesto en ti? ¿Qué velo? ¿Qué tenemos que hacer para eliminar las múltiples personalidades de nuestra vida? Tenemos que dejar de encubrir la luz de este mundo. Tenemos que dejar de encubrir la luz que ha puesto en nosotros. Tenemos que quitarnos el velo que nosotros mismos nos hemos puesto. Despierta que tienes a tu lado. Dile, oye, el pastor te está hablando a ti. A que tienes atrás, dile, oye, eso no fue conmigo, fue contigo. Hermano, esto es para todo cristiano que escucha mi voz. Es hora de quitarnos el velo. Quitarnos el velo. Dejar que la luz del mundo resplandezca en este mundo de tinieblas. Deja que la luz brille. Brille. Gloria a ti, mi Dios. Con esto voy a concluir. ¿Por qué sufrimos de personalidades múltiples? La razón principal por la que sufrimos de personalidades múltiples es por temor a ser rechazados. Tememos ser señalados o etiquetados como personas de mente cerrada o fanáticos. O como el mundo quiere hacernos lucir, locos. Ahora dicen, no, esa gente es tan loca. Así es como el mundo nos quiere hacer lucir y nos se cala nada. Esa gente son una partida de fanáticos locos. Y con mucha frecuencia usan una frase que estoy seguro que todos conocen muy bien aquí, que dice, Dios no creó al hombre, el hombre creó a Dios. La usan con mucha frecuencia. ¿Saben quién la dijo? Karl Marx, el padre del comunismo. Así que si Dios es un invento humano, esto quiere decir que los creyentes somos un grupo ¿de qué? De esquizofrénicos. En otras palabras, somos un grupo de personas que no sabemos diferenciar entre la realidad y lo que no es realidad. Pero yo te digo a ti, ninguno de nosotros aquí somos esquizofrénicos. Y todos aquí sabemos que primero Dios y después todo lo demás. El resplandor del rostro de Moisés causó que ellos inicialmente le temieran y que no se acercaran a él. Pero todo esto fue temporal. Fue temporal porque el resplandor del rostro de Moisés era el resplandor del Espíritu de Dios en su vida. Hermanos, y el Espíritu de Dios en nuestra vida es lo que vence al mundo. Es lo que vence al mundo. ¿Quieres ser victorioso? ¿Quieres estar contento? ¿Quieres gozarte en el Señor en todo momento? ¿Quieres tener una vida bendecida? Entonces escucha bien lo que dice el Señor en Juan 16:33, que te dice, estas cosas os he hablado
para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Así que despierta que tienes a tu lado y dile, no temas, ten fe. ¿Qué debemos hacer para eliminar las múltiples personalidades de nuestra vida? Tenemos que dejar de encubrir quién somos. Tenemos que revelar nuestro rostro. Tenemos que permitir que la gloria y amor y misericordia de Dios sean reflejadas en nosotros en todo momento. Tenemos que permitir que la gloria, misericordia y amor de Dios sea reflejado en todo lo que hacemos. El velo que separaba a la humanidad de la presencia de Dios se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. El sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario por ti y por mí quitó lo que nos separaba de Dios. No volvamos a poner un velo entre nosotros y Dios. Él está presente. Dile que tienes al lado, Cristo está presente. Y Él puede y quiere rasgar ese velo que te separa de su presencia hoy. Deja de hacer excusas. Deja de poner pretextos. Las múltiples personalidades no le agradan a Dios. Y te aseguro que no le acercan a Él. Así que te digo en el día de hoy, no encubras tu rostro, sino permite que tu fe brille como ha querido el Señor que sea. Dice la palabra, vosotros sois la luz del mundo. Actuemos como la luz del mundo. Amén. Pongámonos de pie.